El coraje, una virtud que todos admiramos y anhelamos poseer, es una cualidad que se pone a prueba en los momentos cruciales de nuestras vidas. Si bien todos deseamos tener la capacidad de enfrentar el miedo y actuar con valentía, es en estos momentos de verdad cuando la verdadera naturaleza del coraje se pone a prueba. ¿Qué sucede cuando el miedo nos invade y nuestra valentía parece desvanecerse? En tales momentos, nuestras decisiones y acciones pueden determinar el curso de nuestras vidas. En este video, exploraremos el concepto del coraje en el estoicismo y cómo podemos aplicar sus principios en nuestra búsqueda de una vida valiente y significativa. A medida que trazamos el camino hacia nuestras metas y aspiraciones, es inevitable que nos encontremos con obstáculos en el camino. La vida está llena de desafíos que ponen a prueba nuestra valentía y determinación. Si no cultivamos la fuerza interior necesaria para enfrentar estos obstáculos, corremos el riesgo de perder todo lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Imagina que has dedicado años de tu vida a un proyecto, y cuando te encuentras en la etapa final, surge un obstáculo aparentemente insuperable. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Cómo afecta el coraje a nuestra capacidad para superar estos obstáculos y alcanzar nuestras metas? El coraje no implica la ausencia de miedo, sino más bien la capacidad de actuar a pesar del miedo. Es la voluntad de tomar decisiones y asumir riesgos cuando la situación lo requiere, incluso cuando experimentamos miedo. En lugar de ceder ante el miedo, el coraje nos impulsa a enfrentarlo y a actuar de acuerdo con nuestros valores y principios. Para comprender el coraje en el contexto del estoicismo, es esencial abordar la filosofía estoica en sí misma. El estoicismo es una escuela de pensamiento filosófico que se originó en la antigua Grecia y se desarrolló aún más en la Roma antigua. Los estoicos creían en la búsqueda de la virtud y la sabiduría como el camino hacia la felicidad y la realización personal. Creían que uno podía encontrar la paz interior y la satisfacción a través del autocontrol, la autodisciplina y la virtud. Desde la perspectiva estoica, el coraje es una de las virtudes fundamentales que uno debe cultivar para vivir una vida plena y significativa. Esta virtud se entiende como la capacidad de actuar con determinación y valentía a pesar de las circunstancias y, en particular, a pesar del miedo. Una forma poderosa de ilustrar la importancia del coraje en el estoicismo es a través de la historia de Hércules y su elección entre virtud y placer. Esta narrativa mitológica ofrece una visión valiosa de cómo los estoicos abordaban la valentía y la toma de decisiones. Hércules, un héroe mítico griego, se encontró ante una encrucijada en su vida. En un sueño, se le presentaron dos caminos, cada uno personificado por una figura femenina, virtud y placer. Virtud le ofrecía un camino lleno de dificultades y sacrificios, pero con la promesa de significado profundo y recompensas duraderas. Placer, por otro lado, representaba una vida fácil y sin desafíos, donde el placer instantáneo y el mínimo esfuerzo eran la norma. La elección de Hércules de seguir el camino de virtud y valentía lo llevó a enfrentar desafíos increíbles, desde la lucha contra bestias salvajes hasta la realización de tareas heroicas. Su coraje lo convirtió en un símbolo de valentía y heroísmo en la mitología griega, y su historia sirve como ejemplo de cómo los estoicos abrazaban el coraje como una virtud esencial en su búsqueda de una vida significativa. Dentro del estoicismo, el coraje se entiende como la capacidad de actuar adecuadamente a pesar del miedo y las circunstancias desafiantes. Esta definición resalta la importancia de la acción correcta, independientemente de las emociones que experimentemos. El coraje no implica ser temerario ni imprudente, más bien, es la voluntad de enfrentar los desafíos con determinación y sabiduría. Una de las creencias fundamentales de los estoicos es que no podemos controlar lo que sucede en el mundo externo, pero podemos controlar nuestras respuestas y acciones. El coraje, desde esta perspectiva, se convierte en la herramienta que nos permite responder con valentía a las circunstancias, incluso cuando están fuera de nuestro control.
Para comprender mejor la relación entre el miedo y el coraje en el estoicismo, es útil explorar cómo los estoicos abordaban el concepto de miedo. Los estoicos creían que el miedo era una emoción natural y que experimentar miedo en ciertas situaciones era completamente normal. Sin embargo, lo que importaba era cómo respondíamos al miedo y cómo éste afectaba nuestras acciones. El coraje en el estoicismo no significa la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Es la capacidad de tomar decisiones basadas en la razón y la virtud, incluso cuando el miedo está presente. Los estoicos creían que el miedo podía nublar nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones impulsivas o irracionales. El coraje era la virtud que nos permitía superar este obstáculo y actuar con determinación y sabiduría. Para ilustrar el concepto de coraje estoico en la práctica, podemos examinar algunos ejemplos de individuos que encarnaron esta virtud en la historia. Uno de los ejemplos más notables es la batalla de las Termópilas y la figura de Leónidas, el rey de Esparta. En la antigua Grecia, el ejército persa del rey Jerjes amenazaba con invadir y destruir toda Grecia debido a la falta de coordinación de los ejércitos griegos. Ante esta amenaza, el rey Leónidas decidió enfrentar al ejército persa para ganar tiempo y permitir que los griegos se organizaran y se prepararan para la defensa. Sin embargo, debido a festividades religiosas, Leónidas solo pudo llevar a 300 hombres de su guardia personal al desfiladero de las Termópilas, donde enfrentaron a un ejército persa masivo de 300.000 soldados. Sabían que estaban en una misión casi suicida, sin ninguna posibilidad real de victoria. A pesar de esto, enfrentaron valientemente la batalla y murieron defendiendo su tierra. Lo que hace que este ejemplo sea particularmente relevante en el contexto del estoicismo es la actitud de los guerreros espartanos frente al miedo. Si bien es probable que experimentaran un profundo temor ante la perspectiva de enfrentarse a un enemigo tan abrumador, no permitieron que este miedo afectara su discernimiento o sus acciones. Actuaron con coraje y determinación, cumpliendo con su deber como espartanos y defendiendo su ciudad. El coraje de los 300 espartanos en las Termópilas no solo inspiró a los griegos a organizarse y finalmente derrotar a los persas en Salamina y Platea, sino que también sirvió como un ejemplo duradero de valentía y sacrificio en la historia. Ahora que hemos explorado en profundidad el concepto de coraje en el estoicismo y hemos analizado ejemplos históricos, es importante abordar cómo podemos cultivar el coraje en nuestras vidas cotidianas. El coraje no es una virtud que simplemente se posee, es una cualidad que debe ser ejercitada y desarrollada a lo largo del tiempo. Al igual que cualquier músculo que necesita entrenamiento constante, el coraje se fortalece mediante la práctica y la aplicación en situaciones reales. Aquí hay algunas formas prácticas de cultivar el coraje en la vida diaria: salir de la zona de confort. Uno de los primeros pasos para cultivar el coraje es salir de nuestra zona de confort. Esto implica desafiarnos a nosotros mismos y atrevernos a hacer cosas que normalmente evitaríamos debido al miedo. Puede ser algo tan simple como hablar en público o tan desafiante como emprender un nuevo proyecto. Asumir responsabilidad. El coraje está estrechamente relacionado con la responsabilidad. Para ser valientes, debemos reconocer y asumir la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones. Esto implica cuidar y proteger lo que está bajo nuestro control y aceptar la responsabilidad cuando algo sale mal. Distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no puedes. Una parte fundamental del estoicismo es la idea de distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Muchas situaciones que nos generan miedo están fuera de nuestro control. El coraje estoico se basa en la comprensión de que no tiene sentido temer lo que está completamente fuera de nuestro control. Practicar el coraje a diario. El coraje no debe considerarse como algo reservado para situaciones extremas. Debe ser ejercitado a diario a través de pequeñas acciones y decisiones valientes.
Salir de la zona de confort en situaciones cotidianas nos ayuda a acostumbrarnos a ser valientes y a estar preparados para enfrentar desafíos mayores cuando surjan. La virtud del coraje, como se entiende en el estoicismo, es esencial y poderosa. Implica actuar adecuadamente a pesar del miedo o las circunstancias desafiantes. Sin embargo, el coraje debe estar acompañado de prudencia y sabiduría. No se trata de actuar impulsivamente o de manera temeraria, sino de actuar con propósito y asumir riesgos por un bien mayor. Al igual que Hércules o Leónidas, es importante aplicar esta virtud estoica en la vida cotidiana. No se trata solo de enfrentar enemigos en el campo de batalla, sino de enfrentar los desafíos personales, profesionales y emocionales que encontramos en nuestro camino. El coraje es una virtud fundamental en el estoicismo que nos permite actuar con determinación y sabiduría a pesar del miedo y las circunstancias desafiantes. Al abrazar los desafíos como oportunidades para crecer y fortalecernos, podemos seguir el camino de Hércules y elegir la virtud y la valentía en nuestras propias vidas. En lugar de temer al miedo, abracémoslo y actuemos con coraje, porque como dijo Séneca, no hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene la oportunidad de ponerse a prueba. El coraje no solo es una virtud que nos permite superar obstáculos y alcanzar nuestras metas, sino que también es una cualidad que da significado y propósito a nuestras vidas. A través del coraje, forjamos nuestro carácter y dejamos una huella duradera en el mundo que nos rodea. Entonces, en nuestras vidas diarias, recordemos las lecciones del estoicismo y abracemos el coraje como una virtud esencial en nuestra búsqueda de una vida valiente y significativa. Espero que este video te haya proporcionado una comprensión más profunda del coraje en el contexto del estoicismo y cómo puedes aplicar sus principios en tu vida. El coraje no es solo una virtud admirable, sino una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos y vivir una vida significativa. Al abrazar el coraje como parte de tu filosofía de vida, puedes abrirte a un mundo de posibilidades y desafíos que te permitirán crecer y desarrollarte como individuo. Recuerda que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Al practicar el coraje en tu vida cotidiana y enfrentar los desafíos con valentía y determinación, te convertirás en un ejemplo de virtud y fortaleza para ti mismo y para quienes te rodean. En última instancia, el coraje es una virtud que puede enriquecer tu vida y brindarte una sensación profunda de realización y propósito. Así que adelante, abraza el coraje y enfrenta la vida con valentía. Este video es una invitación a la reflexión y la discusión sobre el coraje y el estoicismo. Espero tus comentarios y pensamientos sobre este tema en la sección de comentarios. Tu opinión y experiencia son valiosas y pueden enriquecer la conversación. Además, si este contenido te ha sido útil o inspirador, no dudes en darle me gusta y suscribirte para seguir explorando el mundo del estoicismo y la filosofía práctica. Hasta la próxima, guerrero de la virtud.